Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro. Mi querida Solcito, Sí. vos coincidirás conmigo en que es muy raro, rarísimo, casi te diría, que hagamos un cuento chino de tarde, a pleno sol. Mira el sol que entra por la ventana. Y sí, a vos se te ve todo bien oscurito como un Subu, te Sí. veo como un muñequito Subu porque estás con la luz de atrás, entonces a vos te veo oscuro. Viste que hablan en este segmento, en esta sección, de alguna sombra oscura Sí, que a veces sí, aparece como sí. una presencia. Pleno sol, rarísimo. Hacer un cuento chino pleno sol. Cómo me gusta buscar lío también, ¿eh? Y porque estás en Australia vos, ¿o no? Claro, por eso. Claro. En Camboya, donde presentamos el programa, estoy en Phnom Penh. Estás en Camboya. No cae la noche todavía sobre la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos ¿Cómo te aquí... gusta, caminar por la cornisa, Majul. todo el No. programa de hoy me decía Luisito. Sí, por supuesto. Luis Miguel te voy a decir. Luis Miguel, por favor. Gracias, Romina. Estamos en línea con el narrador, con el protagonista de un cuento chino que lleva por título hoy El cenicero. Y además, él como narrador tiene una valía extra. Él es investigador del grupo GAIAP, un grupo del que hemos hablado en numerosas oportunidades en este programa. Y lo que nos contó la producción, todo nuestro apoyo para José Gutiérrez, que está pasando Sí, un durísimo fuerza. momento. Fuerza, porque... Y tantos días de vacaciones. Eso, por eso. Toda nuestra solidaridad casa. para con él, que empieza hoy sus vacaciones de 3 semanas en la casa. Digo, la producción nos cuenta que a pesar de sus constantes investigaciones y de tener mucha experiencia en la materia, hoy nos trae un caso que le tocó de cerca. Nos habla más como testigo que como investigador. Y no sabemos, ni Sol ni yo, absolutamente nada más. Nada, Nada. Nada, absolutamente nada más, salvo que es investigador, que la historia se llama El Cenicero y que él lleva por nombre Alejandro. Ale, bienvenido, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Ale. Bueno, antes de empezar a contarnos lo que te pasó, me gustaría preguntarte algunas cosas que les preguntamos a todos nuestros narradores. ¿En qué barrio estás o dónde vivís? Y en tu caso puntualmente, ¿cuántos años tenés y cuánto hace que te dedicás a estas investigaciones? Bueno, yo personalmente soy de Lanús, en zona sur, de acá de Buenos Aires. Tengo 39 años y desde el 2009, 2008, en realidad estoy dentro de lo que es el campo de lo que es investigación de fenómenos paranormales o anómalos. Bueno, 13 años sobre 39, sí. Exactamente la tercera parte de tu vida, claro. La llevas dedicada a esta, así que es una dilatada experiencia. Sí. Desde nada hasta, bueno, de experiencias personales a ir contactando gente que ya ha tenido más años, más antigüedad en este campo y, bueno, poder aprender también de gente que sabe. Claro. Bueno, Ale, Lanús, zona sur, 39 años, 13 de investigadores, mucho tiempo. Nosotros no sabemos de verdad absolutamente nada de esta historia, salvo que nuestra producción la tituló El Cenicero. Así que necesito empezar pidiéndote que nos cuentes cómo arranca esto, ¿vale? Bueno, la historia de esto recurre en un caso que tuvimos hace un par de años atrás, si no me equivoco fueron 3 años, ya son 3 años de esto. Es sobre una persona que nos contacta por una serie de fenómenos que se dan en la casa, en la propiedad, en los cuales él suponía que había algo en la casa que lo quería molestar. Bien, a raíz de un evento que sucedió en un momento de su vida y consecuentes sucesos que se fueron dando uno tras otro y ya siendo no solo él, sino incluso su madre y otros familiares que en la casa presenciaron algún tipo de actividad. Bueno, todo casualmente se origina, o por lo menos él recuerda, con un fenómeno que incluye un cenicero. Esta persona nos cuenta
que estaba acostado en su cama, bueno, estaba recostado, estaba fumando y él tenía el cenicero al costado de la cama, en el piso. En un momento siento un ruido similar, como si arrastraran algo en el piso, pero lo escucha lejos, o sea, lo escucha como si fuera 2 metros del cuerpo de donde estaba él. Mira, no ve nada, le llama la atención, y lo que él me dice es que la primera acción que él tiene es bajar el brazo para tirar la ceniza en el cenicero. Cuando él baja el brazo, ve que tantea el piso, que no hay nada, empieza a buscarlo, no hay nada, y cuando mira, el cenicero no está. El cenicero que lo tenía al costado de la cama, literalmente abajo. Estamos hablando de él estaba acostado, no es que estaba recostado con las piernas para abajo, él estaba como si estuviera acostado. Cuando él se inclina para buscar el cenicero, se da cuenta que el cenicero no está al lado de la cama, ni está abajo. El cenicero estaba del lado opuesto de la habitación. O sea, algo había movido o pateado o corrido el cenicero prácticamente 3 metros, que es el ancho de la habitación. Es una habitación grande, porque cuando fuimos a verla, vimos las relaciones de los estilos de casa vieja, eran más o menos unos 4 metros, así que dense una idea que se movió bastante. Y bueno, él nos comentó que en su momento no le quiso dar mucha atención, él pensó que por ahí le había hecho un movimiento anterior sin darse cuenta y lo corrió, pero le llamaba la atención este ruido que escuchó más o menos por la zona donde quedó el objeto este, y que consecuente pasaron sucesos similares en el resto de la casa. Ruidos de cosas que se movían de un lado a otro, ruidos de vidrio, cuando miraban había un vaso que no estaba en otro lugar de la casa, ruidos de la ventana como si, no si golpearan, pero sino como si, digamos, apoyaran la mano o algo sobre los vidrios de la ventana. Y pasado el tiempo, él empezó a escuchar, estando en la habitación de abajo, casualmente esta misma habitación donde él tuvo el evento del cenicero, como si alguien tirara una especie de pelotita de ping-pong, como si arriba en el piso estuviera rebotando algo. Subía, estamos hablando de que la habitación de abajo tenía una escalera que daba directo a esa habitación, y cuando él subía no había nada. O sea, no había nada que generara este ruido. Alejandro, o sea, estos sucesos empezaron a pasar de repente, en un lapso de tiempo, y a partir de lo que contás del cenicero, ¿no? Como ¿ese fue el evento desencadenante? Él lo que tiene recuerdo es que ese fue el momento en que él considera que comenzó todo. Por lo menos lo que a él le llamó la atención, y que de ahí en adelante... Claro, empezó a prestar atención también. Fue prestando atención a otra serie de cosas, tanto él como familiares. Por eso digo, en su momento fue él, le empezaron a pasar cosas a él, hasta que comenzó a ser la madre, familiares de él, su pareja, y bueno, en diferentes lugares de la casa. Por eso digo, empezaron con ruidos, algunos movimientos, hasta esto de sentir que en las ventanas había alguien como si apoyara una mano, no golpear, sino como si alguien estuviera apoyando la mano. Hasta pasado un tiempo empezaron ya a ver sombras moviéndose entre habitaciones, como si ellos tenían 2 habitaciones enfrentadas en un corredor y veían como si algo se moviera de una habitación a otra. Ahí es cuando nos llaman y nos comentan de que, bueno, había algo en la casa. Nosotros fuimos, como hacemos en todo caso, pedimos más o menos un historial de los eventos, nos cuenta todo esto, y lo que nos encontramos cuando vamos es una casa bastante grande. Estamos hablando de una casa que es de 2 pisos, y una segunda casa que está del lado externo, o sea, ya estamos hablando fuera de esa misma estructura, había otra segunda casa que de un familiar. Ale. Y en esa casa también estaban pasando cosas. Ajá. Para recapitular, en el caso de que algún oyente se sume recién ahora, a ustedes lo llaman para hacer una investigación en esta casa grande, que en realidad es tan grande que son 2 casas, porque uno de sus integrantes, un hombre, ¿qué edad tenía aproximadamente él? Y si no me equivoco, en ese momento... Más o menos. Calculo que él tenía unos 38 años, 40 años más o menos. Por eso, está bueno, una persona de mediana edad, un adulto, digamos, yo para saber si era un adolescente o un hombre mayor, una persona adulta, 38, 40 años, lo llama a ellos investigadores porque empieza a ver en la casa la manifestación de algunos sucesos sin explicación, sombras, ruidos y demás, pero lo que realmente lo decide
justamente a ir un poco más lejos, es el episodio del cenicero, ¿no? Un cenicero que él tiene al lado de la cama y que siente que una noche se desplaza y se mueve, y de hecho él lo comprueba. Hasta ahí los hechos, hasta ahora, ¿no, Ale? Exacto, eso era lo que él nos contó de eventos, de vivencias, entre suyas y de sus familiares. Claro, y la casa esta, la que Sí. ustedes investigaron, ¿dónde quedaba? Esto es zona norte. Sí, zona norte. Zona norte, bien. Norte, Sin dar demasiado detalle, nunca damos los lugares precisos, pero más o menos para tener una referencia. Sí, sí. Entonces, hasta acá, los hechos hasta donde sabemos, y la historia continúa. Exactamente. Bueno, nosotros nos presentamos, fuimos a la casa, coordinamos con esta persona. Bueno, queríamos saber más o menos también qué grupo familiar tiene, cuántas personas habían en la casa, y ahí es donde él nos comenta que en el terreno hay una segunda casa que sería apartada de su propia casa, donde también habían empezado a ver actividad. O sea, después de todo esto, es como que algo se trasladó a esa otra casa. Cuando fuimos, hicimos todo el procedimiento habitual, tomar la temperatura, medir campos electromagnéticos, que es lo que a nosotros nos puede dar un indicio si hay algo anormal o paranormal en el entorno que pueda suceder o estar sucediendo en ese lugar. Hasta ese momento, todos los valores eran normales. No teníamos nada que esté fuera de lo normal o que indique que pueda haber una contaminación de algún tipo, algo externo. Inicia la investigación. Nosotros hacemos una serie de procedimientos que es hacer preguntas con grabaciones de audio que nosotros posteriormente, una vez finalizada la investigación, analizamos para ver si escuchamos alguna respuesta en nuestras preguntas. Claro, Ale, esas preguntas son al aire, no es que son a la persona afectada, sino que preguntan y como que pueden capturar las ondas de la respuesta eventualmente. Exactamente. Nosotros tenemos dos métodos. Uno, haciendo preguntas con las grabadoras directamente, y otro que es utilizando las grabadoras y un equipo adicional que se le dice Spirit Box, que es un equipo que hace un barrido de frecuencias generando ruido blanco. Bien, esto lo que hace es facilitar a lo que esté presente en ese entorno la comunicación y utilizar ese equipo para modularlo. O sea, es como digitalizar una voz por medio del ruido blanco. Ha funcionado varias veces, aunque también nosotros analizamos esos casos porque puede haber contaminación. O sea, no todo es tomado como prueba verídica, también lo analizamos a ver si vale la pena y corresponde a algo que nosotros preguntemos. O sea, como tratemos de enfocarlo en descartar todas las posibilidades de que sea un error y tomar las posibilidades de que sea una respuesta certera a nuestra pregunta y no un error. Lo interesante es que en este caso le pedimos a esta persona que esté presente durante toda la noche. Porque él quería ver qué pasaba si gente ajena a la casa, o sea, en su familia, le pasaba algo. Porque él tuvo dos conocidos, no de la familia, dos conocidos, que tuvieron una experiencia similar a haber visto algo y haber escuchado algo en diferentes partes de la casa. Entonces quería una opinión de terceros, no allegados a él, que tengan un poco más de conocimiento. Bueno, fuimos, investigamos, obtuvimos resultados luego de haber analizado los audios, pero tuvimos un fenómeno muy interesante en la casa, en la que pude tener la suerte de estar yo presente casualmente con esta persona. Sí. Nosotros nos vamos a la habitación donde él tuvo el fenómeno del cenicero, lo que generó todo esto. Sí. Estamos en la habitación, dejamos la puerta cerrada, estamos hablando de una puerta de estas que se entorna, no sé qué. Uno puede abrir y cerrar sin girar el picaporte. Se tiene el pestillo, pero esos que son tipos circulares. Con una pequeña presión uno puede abrir la puerta y la misma para cerrarla. Bien, nosotros cerramos la puerta para evitar que haya contaminación de sonidos de otro piso, porque estaban los otros muchachos abajo, y empezamos a hacer una serie de preguntas. Él mismo empieza a hacer preguntas, si hay alguien ahí que lo está buscando, si se quiere comunicar con él. Empezamos a escuchar ruidos, no del todo certeros, pero procedentes de la puerta. Del otro lado de la habitación tenía una ventana.
Bien, o sea, esa ventana da directamente a un patio que da de frente a la calle, digamos, un espacio hacia la calle. Por lo tanto, no podía haber nadie que esté dando vueltas a la casa, estamos hablando de un segundo piso. En un momento nosotros empezamos a preguntar con un equipo que es el medidor de campos electromagnéticos si se puede manifestar de alguna manera. Por lo que en ese momento nosotros recibimos que ese aparato, ese equipo, empieza a encender las luces en respuesta a lo que nosotros pedimos. No antes ni después. Y esto claro, porque estuvimos cerca de 20 minutos en esa habitación y las respuestas tanto con ese aparato, con un evento que voy a contar ahora, se dieron exclusivamente cuando nosotros lo pedimos. O sea, si hubiese sido cualquier tipo de contaminación, el equipo se hubiera prendido, apagado en cualquier otro momento. Claro, sí. Nosotros, en determinadas preguntas, como esta, estás acá con nosotros, hay alguien en este lugar, el equipo se prendía. Este muchacho preguntó, ¿vos sabés quién soy yo? El equipo se prendía. Ay, Dios. Ahí me empiezo a chuchar, ¿eh? Ahí me empiezo a chuchar. Y le preguntó, ¿vos estuviste cuando yo tuve esa experiencia hace un par de años atrás? Casualmente, la principal experiencia. El equipo se prende. Uy, Dios. Y yo hago una pregunta. Sí. Digo, ¿podés darnos una señal de que estás acá? En ese momento, la puerta se abre. No es que se abre del todo, pero se escucha el pestillo que, digamos, como si alguien hubiese, no empujado, sino tocado la puerta. La puerta se abrirá unos 20 centímetros. Total silencio, el equipo que mide los campos electromagnéticos se vuelve a prender. Oh. Lo que hacemos es, o por lo menos lo que hago yo es, digo, bueno, primero, antes que nada, déjame verificar que la puerta no se haya abierto por una corriente de aire. Porque tenemos una ventana de un lado, la puerta del lado opuesto, y podría haber una corriente de aire generada, que es, bueno... verificamos la ventana. Eso la ventana tenía una cortina. Desestimalo. Es que buscándole algo racional, Ale, pero... Es que hicimos eso. Lo importante, lo hice adelante de esta persona. Para que él mismo vea que tratamos de descartar un error. Vimos la cortina no se movía, o sea que correntada de viento no había. Cerramos la puerta. De la misma manera, estuvimos 5 minutos esperando, abriendo y cerrando la ventana, a ver si se generaba una corriente de aire que pueda abrir la puerta. No pasaba nada. Cerramos la ventana y la dejamos en el mismo, o sea, la dejamos cerrada tal cual estaba. Y yo vuelvo a preguntar, si fuiste vos el que abrió la puerta, ¿podés hacerlo de nuevo? Y la puerta a los escasos 10 segundos se vuelve a abrir de la misma manera. No. O sea, de la misma manera. Se escucha el ruido. Impresionante, Alejandro. No se escucha el que alguien empuja, como un golpe de alguien tocando la puerta, pero se escucha el clic del pestillo interno y la puerta que se empieza a abrir. Claro, eso hay que girarlo. Impresionante, claro. Es esa, Ale, esa puerta que tiene la manija pomo, que se llama. Exactamente. Manija que vos empujas. Pomo, que hay que agarrarla y girarla. O sea, no es algo que se pueda. Claro, en este caso. Destrabar. En este caso. Claro, o sea, vos de adentro la empujás hacia afuera, o sea, hacia adentro la abrís. Y desde afuera empujás y se abre. Se abre hacia adentro. La única manera de trabajo es el botón. Claro, vale. En esa puerta no andaba, pero. Digo, a pesar de toda tu experiencia, en ese momento, cuando ya tienen todas estas manifestaciones, el pomo que gira, no una, sino 2 veces, y la segunda a pedido, casi como si fuera un desafío, las variaciones... Las 2 veces fueron a pedido. Las 2 veces a pedido, claro, tenés razón. Las variaciones en los registros que ustedes miden, los antecedentes que había en la casa y demás. Ustedes, a pesar de ser investigadores, ¿tienen miedo? ¿Tenés algún tipo de aprensión en ese momento? ¿Los mirás a tus compañeros y decís, rajemos? No, a ver, quizá por la experiencia o por las experiencias, ya no hay miedo. Sí hay precaución, obviamente, y hay respeto por lo que uno hace y con quién lo hace, o sea, con la gente que va, porque volvemos a lo mismo, vamos a la casa de una familia, donde si haces las cosas mal,
eso perjudica al entorno, cosa que hay que dejar en claro porque parece que no, pero por ahí mucha gente con tal de conseguir una evidencia va y actúa de manera agresiva, prepotente. Sí, me imagino, entiendo lo que estás diciendo. Sí. Y vos te vas, pero eso queda. Entonces, y a todo esto, el dueño de casa, quedó completamente, cuando claro, abrió la puerta, quedó completamente asombrado. Claro. Y me miraba la puerta y señalaba, no decía nada, pero señalaba la puerta y me miraba. Porque aparte él hacía las preguntas, claro, y esta presencia, por decirlo de algún modo, parecía responderle directamente a él. Es que, exactamente. Después tuvimos una serie de evidencias ya analizando los audios. Sobre ciertas preguntas personales que él hizo sobre eventos que le habían pasado, donde él preguntaba si vos fuiste el que hizo tal cosa, y se escuchaba un sí o un yo. ¿Y eso se escuchaba, perdóname, Ale, ¿se escuchaba nítidamente? No, en algunos casos se escuchaba muy bajo. Pero lo podían identificar, o sea, se entendía que era una respuesta afirmativa o negativa. Exactamente, es que, a ver, tuvimos audios donde se escuchaba extremadamente bajo, por lo que teníamos que subir un poco los decibeles y el volumen para identificar lo que se decía. Algunos audios los descartamos porque ya era mucho ruido y era, digamos, y pocas nueces. Se podía generar una pareidolia, que es cuando el cerebro trata de procesar algo y de identificarlo de alguna manera, entonces y no podemos confundirlo, lo descartamos. Y en otros casos escuchábamos con mayor nitidez respuestas, pero lo interesante es que tanto los audios con ese volumen muy bajo como los audios con un volumen más claro, el tono era muy similar. Ale, o sea, casi la misma voz. Hasta ese momento, ¿vos creés o creías que el que te consultó sabía de quién se trataba? Porque hacía como preguntas bastante precisas, ¿no? De si había estado en tal momento, claro. Para mí sabía. Sé que para mí sabía. Yo creo que podía llegar a saber. Él pensó en su momento no dije nada, ¿no? Que se trataba que él pensó en su momento que podría darse de un familiar. Ah, ok. Claro, daba la sensación. Él me hizo un comentario de un familiar. Ahora, en base a las respuestas, no era un familiar. Por lo menos no directo de él. Eso es lo que tuvimos como respuesta en base a lo sucedido. Y de ahí en adelante él pudo analizar todas los audios, lo hablamos con él y tuvo una idea de quién podría haber estado manifestándose desde su momento, que sí era un familiar, pero no tan directo a él. O sea, por suerte se pudo identificar. Claro, a partir del trabajo de ustedes, ¿no? De esas preguntas y de todo, creía que era una persona, pero al final no era esa persona, pero era otra que conocía. Sí. Canalizando la situación, que eso ya fue un trabajo de él, porque tuvo que investigar sobre temas familiares. Obviamente nosotros no tenemos esa información, la tuvo que hacer él, pero bueno, pudo, digamos, limpiar una serie de dudas que tenía y bueno, quedó más tranquilo en base a lo que estaba pasando. Eran simples llamados de atención, porque nunca fue algo agresivo, nunca fue algo que lo atacó a él o a un familiar, como que todo eran llamados de atención. ¿Y tenía que ver con la casa, Ale? O sea, ¿o por qué había aparecido en ese momento y tenía que ver con algo, eso? En realidad tenía que ver con él, específicamente. Por lo que daban los audios y él entendió, era algo que había pasado en su momento y tenía que ver con él y tenía que aclararse ciertas cosas. Más de eso no sé porque ya entraba en un ámbito personal bastante privado. Sí, es impresionante lo que contás, Ale, sobre todo por estas pruebas documentales, ¿no? Estas pruebas de registro que se dan ahí cuando ustedes hacen las preguntas, esta presencia, yo le digo presencia por decirle de algún modo, ¿no? Que sí, está perfecto.
Claro que les contesta. Es muy, muy inquietante en ese sentido. En este caso vos decís que no tuviste una aprensión o miedo, y esto podemos decir que es un habitué tuyo, algo que forma parte de lo cotidiano de tu experiencia, no tener miedo, no tener aprensión, o en este caso a lo mejor no, pero en otros sí. No, han habido casos en donde no es miedo, pero sí una sensación de alerta quizás. Claro. Como que vas advertido de algo, sentís como sí, que... A veces, sí, yo tengo una cierta sensibilidad y esto a veces me permite estar preparado, por así decirlo, cuando ingreso a algún lugar. Y bueno, nada, hay casos en los que sí siento que, como quien dice, el aire está cargado. Y bueno, nada, me baso en siempre lo mismo, en el total respeto sobre el lugar y sobre la familia y sobre lo que esté o quien esté en el lugar, por sobre todas las cosas. Ale, sí. De alguna manera para concluir esta historia, mira, le voy a hacer una pregunta a Chochi que le hacemos siempre al profesor Zuxdorf. Sí. Más allá de las evidencias y más allá de la realidad, entre comillas, porque todas estas historias cruzan bastante la vereda de la irrealidad. Pero insisto, más allá de las evidencias, de acuerdo a tu experiencia, ¿vos qué crees que pasaba ahí? Alejandro. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí. Hola. No, se me cortó un segundo. Se había cortado, sí. ¿Vos qué crees que pasó ahí, Ale? A ver, en base a lo que esta persona más o menos me dijo, yo tenía un panorama de qué podía estar pasando en base a cómo se iban dando las cosas. Porque generalmente las respuestas o interacciones que teníamos eran cuando esta persona en particular estaba presente. O sea, ahí es cuando había más interacción o cuando se hacían preguntas relacionadas a él. Yo creo que ahí pudo haber sucedido algo que alguna persona fallecida haya quedado pendiente sobre algo para arreglar o cerrar algo que quedó con este muchacho, y lo que haya sido o quien haya sido estuvo tratando todas las maneras posibles para darle a entender que tenía que hacer algo. Yo creo que había algo pendiente por parte de alguien que ya no estaba y que esa persona se intentó manifestar de alguna manera de todas las maneras posibles para que él tome la iniciativa y hacer ese cierre necesario. Porque él mismo, después de todo esto, me dio a entender de que sabía por dónde venía, de quién podría estar tratándose todo esto, o sea que él mismo se dio cuenta o llegó a la conclusión de que había algo que hacer. ¿Y no supiste la resolución, Ale, si lo pudo encaminar? Sé que hablé un par de meses después, yo ahora no recuerdo cuánto fue, pero sí, nos explicó, por lo menos me explicó a mí que en su momento hubo un par de eventos, pero ya eran menores y que con el tiempo se fueron, digamos, desapareciendo. Por lo menos ya él no notaba, o la familia no notaba que haya pasado. Sí, había alguna que otra cosita, pero no era la consistencia con la que estaban pasando las cosas. Así que sí, supongo que él habrá cumplido con lo que tenía que hacer. Lo pudo resolver. Y eso a ver, no siempre el hecho de hacer un cierre hace que todo desaparezca por completo. A veces algunas cosas quedan y muchas veces lo que nosotros llamamos energía residual, que es una especie de cíclico, de efecto cíclico que queda dando vueltas, continúa sucediendo. O sea, es como que algo queda impregnado en el lugar y sigue sucediendo, por más que ya no haya nada. Como una especie de grabación que queda y cada tanto se repite y se repite, que por ahí vos lo ves y lo escuchás y pensás que hay algo, pero no hay nada, es solamente algo que queda, como quien dice, dando vueltas, como un bucle. No hay nada inteligente, nada que te pueda hacer nada, ni daño, ni nada bueno, ni nada malo, porque es lo que digo, es algo que se repite como una película, digamos. Pero bueno, él pudo dar ese cierre, que es lo más importante,
Y bueno, nosotros nos quedamos tranquilos de que lo que hicimos estuvo bien y que a esta persona le sirve a él y a la familia. Muy impresionante la historia que cuenta Alejandro, investigador del grupo GAIAP, un grupo del que hemos hablado muchas veces en esta sección. La verdad es que nos llena de inquietudes, ¿no? Porque lo que narra justamente primero es la percepción por parte de los habitantes de una casa de fenómenos que no se explican y después las manifestaciones documentales, las máquinas, el instrumental que registra cosas que no deberían suceder, por lo menos en circunstancias normales, y que aparte, como si todo esto fuera poco, responden a los pedidos de los humanos o de los moradores. Es muy impresionante esta historia. Ale, ¿sí quería decir algo más? Una sola cosa, porque lo que es común es esto de hacer las pruebas con equipos, por ejemplo, el medidor de campos electromagnéticos o las grabaciones de voz. Esas cosas son normales dentro de los fenómenos, o sea que puedas tener una respuesta. Ahora, la experiencia que tuvimos en ese momento de que la puerta se abra a pedido 2 veces fue bastante impresionante y no es muy común. O sea, que suceda una vez es normal, pero que suceda 2 veces a pedido y habiendo tenido un lapso de 5 minutos en que no hicimos ningún tipo de pedido y se podría haber abierto la puerta por viento o correntado, como quieran llamarlo, y no sucedió. Eso Alejandro, es lo que más es impresionante. Es impresionante. Tremendo, esta evidencia que da el instrumental. Te mandamos un saludo grande, un abrazo aquí desde su atención, por favor, desde Un Cuento Chino. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Mirá qué curioso, acaso como una especie de alegoría para esta sección, empezó de tarde y termina de noche. Mirá lo oscuro que se puso. Completamente de noche, sí. Es una aventura prácticamente de fogón, de campamento, de camping. Imagino a alguien en la costa ya avivando el fuego para esta noche, con estricto dispo. Y una linterna debajo del mentón. Sí. Y escuchando Un Cuento Chino. Ale, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias a ustedes. Abrazo, gracias. Lo despedimos, Ale. Alejandro. Qué bárbaro esta historia y sobre todo que, pongámosle, la presencia, por decir algo. A ver, anímate, presencia. A ver, vení, abrí la puerta si querés. Ah, ¿no? Que no me animo. Mirá cómo voy, te abro. 2 veces, claro. Y aparte que hay alguna cuestión instrumental que en teoría permite la comunicación y quizás es algo que no puede hacer esa presencia, ¿no? Manifestarse tan físicamente como un objeto que se mueva, pero en esta casa sí que pasaba, ¿no? El cenicero que se movía, los vasos que aparecían en otro lugar, la ventana que hacía ruido. La mar en coche, ¿eh? Sí. Y la puerta con la manija pomo. Sí, la manija pomo, que es todo un clásico de las casas bonaerenses.